Hoy quiero hablar de algo que es complejo. Hablar y opinar hoy en día es algo muy delicado. Pero quiero decir algo con total claridad. Más allá de lo que es mi posición política personal, que es mía y que no busca imponer, ni se me ha impuesto, ni busca convencer a nadie. Lo que a mí hoy, como papá, como esposo, como persona, como chileno, me preocupa, no es quién ganó las elecciones. Lo grave realmente es cómo estamos pensando sobre los votantes. Es un hecho que ayer, domingo 14 de diciembre del 2025, todos los chilenos que estábamos habilitados para ejercer nuestro derecho republicano y democrático, nos pronunciamos. A grosso modo y en términos muy redondos, un 58% para un candidato y un 42% para el otro. Pero mi pregunta es, ¿entendemos realmente lo que significa este ejercicio? ¿Entendemos realmente lo que es la democracia? Porque cuando elegimos un presidente, por añadidura estamos eligiendo un gobierno. Y este gobierno pasa a administrar el Estado. Y el Estado, más allá de sus distintas definiciones históricas con las que gente de derecha o de izquierda pueden estar o no de acuerdo, como en el orden jurídico-político, en la continuidad, en la comunidad ética, en el ser garante de los derechos o mecanismos de control para evitar el caos, etc. Pero el Estado fue definido con una crudeza por un filósofo, Max Weber, de la siguiente manera, y que yo creo que es una de las más asertivas, cuando dice que el Estado es la comunidad humana que reclama con éxito para sí el monopolio legítimo de la violencia dentro de un territorio. En consecuencia, esta violencia que puede ejercer el Estado es lo que le da poder. El Estado tiene poder, y mucho poder. Un poder que deriva de este monopolio, y gracias a él puede tener poder para cobrarnos los impuestos, sancionarnos, obligarnos y decidir por nosotros. Y además, tiene algo que todavía es más peligroso. El Estado no arriesga lo que es suyo, el Estado arriesga lo que es nuestro. Veámoslo de la siguiente manera. Si tú o yo, ¿no es cierto?, o cualquiera de nosotros, hace un mal negocio, ¿no es cierto?, y pierdo dinero o oportunidades, cuando uno se equivoca, paga el costo. Pero cuando el Estado gestiona mal, improvisa o despilfarra, no pierde su dinero. Las personas que componen el gobierno, que componen el Estado, no pierden nada. Perdemos todos nosotros. Y aún así, sigue ahí, cobrando, mandando, exigiendo. Por eso el Estado necesita límites. No necesita buenas intenciones. El Estado tiene que tener límites. Y es ahí donde entra la democracia. No como un ritual bonito donde me saco la foto marcando un voto. No como una emoción colectiva. No. La democracia no es una consigna. La democracia no existe para que gane el candidato o la candidata que yo quiero, o el partido que a mí me gusta. Existe para que el poder del Estado tenga miedo. Miedo de rendir cuentas, miedo a ser removido, miedo a olvidar que no es dueño de nada. Pero aquí viene lo que de verdad a mí me inquieta. Hoy veo a muchas personas hablar de esa democracia y de esa libertad, mientras insultan, ningunean, deshumanizan a quienes votaron distinto. Los veo negar resultados, hablar de manipulación sin pruebas, tratar al votante común de ignorante, de estúpido, de insignificante, de facho pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, a mi parecer, no es un pensamiento crítico. Eso es rabia disfrazada de superioridad moral. La democracia
no se prueba cuando gana quien a mí me gusta. Se prueba cuando pierdo y aún así reconozco al otro como legítimo, que es lo que precisamente hoy día yo veo que no está pasando. El odio no invalida una elección, invalida a quien odia. Y hay algo más grave todavía, porque todo este odio está escondido detrás de una obsesión permanente de nuestro país con volver al año 73, como si fuera la única historia que pasa o que ha ocurrido en Chile, como si no hubiéramos vivido nada más, como si todo pudiera explicarse desde un trauma congelado en el tiempo. 1973 en Chile fue una tragedia, horrible. Nadie con dos dedos de frente o nadie serio podría negarlo. Y hablo desde la experiencia directa, viví esa etapa. Y lo digo no para invalidar a nadie, sino para señalar el peligro de convertir una tragedia histórica en un comodín moral permanente. Usarla como un arma retórica, como una explicación automática de todo lo que a mí no me gusta hoy. Eso no es memoria histórica. Es de hecho todo lo contrario, es un empobrecimiento intelectual. No podemos olvidar que Chile no es solo 1973. Chile es una sociedad muy compleja, cada día más diversa, contradictoria, con miedos muy distintos entre unas partes y otras, experiencias distintas y prioridades que no caben en un solo relato. Cuando cometemos el error de reducir todo a fascistas versus iluminados, la política deja de ser reflexión y se convierte en religión. Y las religiones no necesariamente dialogan siempre, tienden más a excomulgar. Yo en lo personal no defiendo a personas propiamente tal, defiendo principios, y uno de esos principios es sin respeto no hay democracia, sin pensamiento crítico no hay libertad, sin capacidad de aceptar al otro, solo nos transformamos en tribus gritándonos consignas. La democracia, mis amigos, no existe para confirmar mis o tus certezas, ni para que me dé la razón a mí o a ti. Existe para ponerle límites al poder y para convivir con quien no piensa como yo o como tú, sin tener que tratarlo como el enemigo, porque no somos enemigos. Porque si creemos que para defender la democracia tenemos que odiar a otro, negar los resultados y vivir anclados en una sola fecha de la historia, entonces no estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo nuestra identidad herida. Y esa identidad herida muchas veces está heredada más que reflexionada. Y Chile, como país, si quiere madurar, necesita tener menos consignas, menos odio y mucho más pensamiento adulto, colaborativo y crítico. Debemos recordar y entender que muchas veces las personas no votan solo por ser partidarias de una ideología política o porque comparten sus valores. No, muchas veces votan desde otra parte. Yo lo que vi en estas elecciones es que la gente votó desde el cansancio profundo del desorden, la ambigüedad y las promesas incumplidas, desde la necesidad de límites claros en un país que ha vivido años en confusiones normativas de la vida, desde el rechazo a discursos que relativizan todo, incluso lo que para muchos es algo básico como la seguridad, la responsabilidad y las consecuencias de los actos. A veces la gente vota desde una búsqueda, a veces desesperada, de control frente al caos. Ahora, todo eso desde la psicología
no es patológico, no es estupidez como dicen muchos, no es ignorancia como dicen muchos, no es insignificancia mental como dicen muchos, ni fachos pobres como dicen otros. Es una respuesta adaptativa cuando el entorno en el que vivimos se torna amenazante o inestable, o cuando lo percibimos de esa manera. Por lo tanto, el problema nunca ha sido que queramos orden. El riesgo de esto aparece cuando el orden se vuelve ciego al costo humano que esto tiene, y cuando confunde la autoridad con rigidez. La democracia, insisto, es un contrapeso del poder del Estado, y nosotros la hemos mal utilizado. Porque si no somos capaces de respetar la opinión del 58% de los chilenos que no piensan como uno, entonces solo somos personas que dicen amar la democracia, pero que no toleran sus consecuencias cuando no son las que yo quiero. Así que no, mis amigos, eso no es amor a la libertad, ni a la democracia. Eso es todo lo contrario, es dependencia ideológica. La democracia no tiene por qué prometerte que va a ganar el que a ti te gusta o el que tú crees que debe ganar. Te promete algo mucho más humilde y valioso. Lo que te promete es que el poder pueda cambiar de manos sin sangre y que ningún sector político de este país se adueñe de lo que nosotros somos. Y hoy, en vez de ver esas expresiones de democracia, vi constantes maneras en que muchas personas compartían condiciones súper duras, como la negación de los resultados, así hablando de manipulación de votos, de que no puede existir gente tan estúpida por los resultados que obtuvimos. Otros deshumanizaron absolutamente al votante, los trataron de ignorantes, insignificantes, descalzados. Había otros que tenían un lenguaje bélico y sacrificial súper potente. O sea, hay que sangrar, y si hay fuego yo soy llama, vamos a hacer la oposición más brígida de la historia, y con unos epítetos que te los encargo. Y una apropiación moral del dolor histórico de Chile, haciendo como que 1973 y también el 2019 se transforman en una credencial ética que es incuestionable. Eso no es crítica política, eso es radicalización emocional. Y aquí hay algo grave, peligroso, porque se habla de democracia mientras se desprecia explícitamente al demos, es decir, al pueblo que votó distinto, que es la base de la democracia. Eso es una contradicción frontal. En ese punto, en esa contradicción, muchos de los que yo leí terminan transformándose en aquellos que dicen odiar. La frase que lo delató todo fue cuando en algún momento me encontré con una frase que no voy a decir que la escribió, pero que dice que viví en un mundo tan absurdo, o vivo en un mundo tan absurdo, que le tienen más miedo al comunismo que al nazismo. Esa frase no es un argumento, esa frase es un atajo moral. No busca comprender por qué millones de personas votaron como votaron, sino que buscan invalidar el miedo, la historia y la experiencia de esas personas. Y cuando el miedo del otro se vuelve, o lo ridiculizamos, cuando lo volvemos una patología, el votante enfermo, ¿no es cierto? O cuando se le trata de ignorante o manipulable, la democracia, como contrapeso del poder, ya se rompió, ya no sirve. Ni siquiera en las urnas. Y la democracia queda entonces reducida a una herramienta para conservar el poder a toda costa. Precisamente lo contrario para lo que está hecha y creada la democracia. La democracia es el contrapeso, el límite al poder. Y eso, mis amigos, desde la psicología colectiva tiene un nombre. Se llama narcisismo moral colectivo. Las personas que dicen nosotros somos los buenos, ustedes los malos. Si no piensan como yo, eres ignorante o malvado. Si perdimos es porque el sistema está mal, fue manipulado, fueron engañados. Y esto genera un pensamiento binario, es decir, polar, o blanco o negro.
Y eso lleva a que tengamos la necesidad de tener un enemigo para reflejar ese pensamiento. Justificamos el odio por una causa justa, históricamente. Esto es lo que me asusta, porque esto, cuando usted lo estudia, se va a dar cuenta que es lo que precede a la violencia y no lo que evita la violencia.